Vayan a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 24. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Cilicia, de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Estimados hermanos, la epístola de los Gálatas fue escrita, como dice en el versículo 1 de esta carta, a las iglesias de Galacia. Por lo que vemos en este libro, las iglesias de Galacia habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Habían recibido el evangelio, ellos se habían convertido al Señor. Pero hubo un momento donde las iglesias de Galacia se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio distinto al que ellos habían recibido inicialmente cuando creyeron en el Señor. Entonces Pablo, por medio de esta epístola, se propone a escribir a las iglesias de Galacia
para traerlas de vuelta al Evangelio verdadero, al Evangelio de Cristo. Entonces, en toda esta carta, cuando leemos toda la carta, vamos a encontrar que el apóstol habla de lo que es la ley, de lo que es la gracia, de lo que es la circuncisión, de lo que son los pactos y las promesas. Él comienza, o mejor dicho, a definir lo que es la ley, lo que es la gracia, para que los hermanos tengan una mayor claridad de lo que es el Evangelio. Pero a mí me llama la atención porque Pablo comienza primeramente hablando nuevamente del Evangelio. Eso me llama profundamente la atención porque Pablo no llega de una vez hablando de la ley y de la gracia, como podríamos nosotros de repente hablar con alguien que se ha desviado, hablar directamente, mira, esto no es así, esto no es asada, sino que Pablo comienza nuevamente a hablar del Evangelio. Entonces, cuando él comienza a hablar el Evangelio, él dice, estoy maravillado, estoy asombrado. Primero el apóstol está asombrado de que tan rápidamente ellos se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir o mezclar el evangelio de Cristo. Porque el problema que estaba surgiendo aquí era una mezcla del evangelio. Y por eso el evangelio estaba pervertido. Es como que si usted tenga unos ingredientes para hacer algo, por decir algo, buñuelos, y de repente usted mezcle otros elementos que no son los ingredientes del buñuelo. Entonces no le van a salir buñuelos. Sale otra cosa parecida a los buñuelos, pero que no es buñuelo. Entonces, el evangelio había sido mezclado en la iglesia de Galacia. Entonces esa mezcla había producido otro evangelio. No es que haya otro, pero esa mezcla produjo otra cosa que no era el evangelio de Cristo. Entonces lo primero que hace Pablo es llevarlos de vuelta al verdadero evangelio. Entonces Pablo comienza a decirle que el evangelio que él predica no es un evangelio personal de él, sino que es algo que ha recibido del cielo. Es algo que vino por revelación de Jesucristo. Entonces le dice, si alguno predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Aún nosotros, dice él, se mete el mismo, y los apóstoles, o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, entonces sea anatema. Entonces, Pablo comienza entonces aquí en esta carta a traer de vuelta a los hermanos y a explicarles qué es el Evangelio y qué es el verdadero Evangelio. Porque la única manera de nosotros saber, o de la iglesia saber, qué es el falso Evangelio, es conociendo el verdadero Evangelio. Nunca vamos a conocer cuál es el falso Evangelio si no conocemos el verdadero Evangelio. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el verdadero evangelio viene de parte del Señor Jesucristo. Es un mensaje celestial. Yo siempre he dicho que el evangelio es Dios buscando al hombre y la religión es el hombre buscando a Dios. Entonces, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo tiene que hacerle saber a los Gálatas lo que es el verdadero evangelio. Entonces, primeramente, este evangelio que yo les predico no lo aprendí según hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Porque en realidad, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, es por revelación. El Señor nos revela por medio del evangelio a Cristo. No lo aprendí de hombre alguno. No fue que yo fui, no, fue algo directo que yo recibí de parte del Señor. Entonces Pablo, para hablar del verdadero evangelio, entonces comienza a hablarle de su experiencia. Dice aquí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, cómo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Pablo comienza entonces hablando de su vida y comienza a hablar de lo que el evangelio de Cristo ha hecho en él. Era perseguidor, era religioso. Pero sucedió algo en mí. Le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Y el evangelio no es otra cosa, sino Cristo mismo, revelado al hombre. Entonces este evangelio que Pablo había predicado y que le había enseñado, era el evangelio que había recibido del Señor. Y en su experiencia, él había experimentado el evangelio de Cristo. Habiendo yo sido antes, habla de su vida pasada, blasfemo, perseguidor. Pero le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, dice aquí, entre los gentiles. Entonces Pablo tuvo una revelación de Jesucristo por medio del Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba de su testimonio? Para que los Gálatas pudiesen ver el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque el verdadero Evangelio transforma, cambia. El verdadero Evangelio nos lleva directamente a Dios. Algo distinto del falso Evangelio. El falso Evangelio no transforma a nadie. El falso Evangelio no lleva a la gente al Señor, sino a otra cosa. Entonces Pablo usa su testimonio para que ellos puedan ver el poder del Evangelio. Y por eso dice, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo. Pero a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Y ahí fue donde yo recibí el Evangelio. Y fui cambiado y fui transformado por el poder de Dios. Claramente Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego.
Entonces, cuando Pablo les narra su experiencia, él dice que una vez que él se convierte, dice, y glorificaban a Dios en mí, porque veían lo que el Evangelio había hecho en Pablo. Lo había transformado, lo había salvado, lo había puesto en el camino verdadero hacia Dios. Entonces a mí me llama profundamente la atención que aquí en Gálatas Pablo habla del verdadero evangelio. Y entonces dice, ¿qué es el verdadero evangelio? Resumiéndolo en pocas palabras, ¿qué es el verdadero evangelio? Es la obra de Cristo hecha en un pecador, transformándolo y volviéndolo a Dios. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Cristo mismo, revelado al hombre. ¿Cómo puedo saber yo que estoy en el verdadero evangelio? Porque un día yo estaba perdido y el Señor me salvó. Cristo se reveló en mi vida, me salvó, me cambió. Ahora yo estoy en el verdadero evangelio, porque he conocido al Señor. Entonces por eso decimos que el evangelio no es una religión, ¿no? El evangelio es Dios salvando al hombre. ¿Cómo lo salva? Por su gracia. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que se hayan alejado tan pronto del que los llamó. ¿Por qué? Por la gracia, para seguir un evangelio diferente. Porque el verdadero evangelio está envuelto de la gracia de Dios. Y es solamente la gracia de Dios la que puede salvar un pecador. Nadie puede ser salvo al menos que una persona reciba la revelación de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura, pero no hemos sido llamados a convertir a nadie, porque es solamente la obra del Espíritu Santo en el pecador. Entonces nosotros predicamos el evangelio no con palabras de sabiduría humana, ni con triquiñuelas, ni tratando de atraer a la gente, no, sino dejando que el Señor se revele y la persona tenga un contacto directo con Dios para que su fe no se funda en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, Pablo lleva a los Gálatas primeramente que ellos vean el verdadero evangelio. Es lo primero que ellos tenían que ver. Una vez que vieron lo que es el verdadero evangelio, se podían dar cuenta de que ya lo demás. Yo imagino que Pablo aquí en este primer capítulo los desarma, porque Pablo no está hablando teoría, está hablando de hechos, de lo que el evangelio había hecho por él. Por eso dice Pablo en las cartas de Timoteo, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el evangelio. El evangelio es la obra salvadora del pecador. Y es una obra sobrenatural del Espíritu, revelada en el hombre. Pablo dice, ¿cuándo le plació a Dios revelar a su Hijo en mí? Hermano, el día que yo creí, Cristo me fue revelado. Yo decía que creía en Cristo. Yo era católico. Pero ese día que Cristo se reveló en mí, hermano, conocí al Señor, conocí la gracia y fui transformado. Fui pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, es necesario
que nosotros como cristianos conozcamos bien en qué consiste el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque hoy día se predican muchos evangelios. Parecen como que fuera el verdadero evangelio. Tiene un parecido, pero no es igual. Porque ese evangelio que se predica ahorita no transforma las vidas de la gente, no las cambia, no las lleva de retorno al Señor. Las agrupa y mueve las emociones, pero no hay salvación. Yo he visto ese fenómeno en algunos sitios. Hace años me invitaron a una mega iglesia y yo fui y me senté allí, había mucha gente, hermano, como 5.000 personas, pero no había empezado la reunión. Me senté aquí, al lado mío había una señora y yo le digo, señora, ¿usted es cristiana? Y me dijo, sí. Ah, ¿y cuándo creyó usted al Señor? Me dijo, bueno, yo vengo a la iglesia. Sí, pero que cuando usted creyó al Señor. No, es que yo vengo porque me recomendaron al pastor. Señora, mi pregunta es, ¿cuándo el Señor la salvó? Obviamente ella no pudo responder esa pregunta, porque ella no había sido salvada por la gracia. Seguí entablando conversación con otras personas y conseguí un conocido. Y yo le dije, Stanley, ¿creíste en el Señor? Y me dijo, Carlitos, vine a la iglesia, me gustó la coral y me gustó el pastor, porque da palabra de animación. Y yo, Stanley, pero ¿tú creíste en el Señor? No, te estoy diciendo que me gustó la iglesia, me gustó la coral y me gustó el pastor porque da palabra de animación. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se predica aquí? No es el Evangelio de Cristo, un Evangelio diferente, un Evangelio humanista. Y me doy cuenta que no se predica el verdadero Evangelio porque no hay vidas transformadas, no hay vidas cambiadas. Porque cuando creemos en el Señor tenemos un cuándo, un cómo y un dónde. ¿Cuándo, cómo y dónde? Ese es el diagnóstico espiritual. Cuando estamos allá en las reuniones, llegan personas que dicen que son cristianas. Y yo pregunto, ¿cuándo creyó usted en el Señor? ¿Cómo? ¿Dónde? Y por medio de esas tres preguntas, yo puedo determinar si la persona ha recibido el verdadero evangelio o no. Porque si usted me dice cuándo recibió al Señor, yo le puedo decir, bueno, así es. ¿Cómo? Así es. ¿Dónde? Así es. Pero si yo no puedo responder esas tres preguntas, hay algo. No ha recibido el verdadero evangelio. Entonces hoy día se predica el falso evangelio. Parece el evangelio de Cristo. Se habla de Cristo, pero en su esencia no hay poder de Dios para transformar al pecador. Entonces el verdadero evangelio, hermano, lo conocemos porque tiene el poder de transformar a un pecador. Tiene el poder de pasarlo de muerte a vida y conectarlo con Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el verdadero evangelio. Pero a veces nosotros los cristianos
los cristianos creemos que todo es igual. No, ellos predican el Evangelio. No, aquellos están predicando el Evangelio. Pero ¿cuál es el Evangelio que predican? El Evangelio de la gracia, del arrepentimiento, del perdón de pecados, o el Evangelio humanista que le dice a la gente, si vienes hoy aquí y repites la oración, te va a ir bien en el negocio, el matrimonio se te va a acomodar, vas a tener carro, casa y mucho dinero. Entonces, si usted predica ese evangelio y le dice a la gente cuántos quieren venir al frente, todo el mundo pasa, obviamente. Pero si usted dice, amigo, el Señor quiere salvarte, pero es necesario que te arrepientas. Que te arrepientas porque eres un pecador y los pecadores están destituidos de la gloria de Dios. Y es necesario que tú renuncies al pecado y vengas esta noche a Cristo. Entonces ahí muchos no van a querer venir al Señor. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros podamos tener claridad de lo que es el verdadero evangelio, para poder distinguir el falso evangelio. Porque ese falso evangelio se ha colado y es tan parecido, ¿verdad, hermano? Se parece, pero cuando vemos el fondo, no es igual. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Hace poco estábamos en una reunión con unos hermanos y conocí una hermana que me contó el testimonio, estábamos comiendo y me impresionó. Y algo muy especial en lo que la hermana me contó. La hermana tenía asistiendo, o la señora, no era hermana todavía, como 5 años en una mega iglesia. Allí pactaba, allí hacía una serie de cosas. Y bueno, ella decía que era creyente, que era del Señor, ella iba. Pero ella dice, llegó un momento que tuve que salir de Venezuela. Por la situación me llevó a Colombia, a una ciudad de Colombia, no recuerdo cuál es. Y ahí donde llegó no había ningún lugar para reunirse. De manera que ella dijo, bueno, como no hay donde reunirme, no hay una iglesia, lo que ellos llaman iglesia, un local, comenzó a leer la palabra y empezó a leer Lucas, donde habla de aquellos dos que iban por el camino a Maús, al Maús. Y ellos conversaban y el Señor se aparece del camino. Y ellos comienzan a conversar con el Señor, pero ellos no saben que es el Señor. A la final entran a la casa, invitan al Señor, el Señor entonces parte el pan y sus ojos son abiertos. Y el Señor se desaparece. Y entonces se dieron cuenta que era el Señor. Entonces leyendo este pasaje, ella me dice, cuando yo leo el pasaje, en ese momento tuve la revelación del Señor. Ella dijo, Señor, pero si así estoy yo. Tengo tiempo asistiendo a una mega iglesia. Pero Señor,
yo no te conocía. Tú estabas junto a mí, pero yo no sabía quién eras tú. Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en tanto tiempo yo no me hubiese dado cuenta de que yo no te conocía? Y conocí al Señor por medio de la lectura. Entonces ella me dice, hermano, entonces me retorno a Venezuela y voy a la mega iglesia nuevamente. Pero ya yo iba, ella me dice, cambiada, transformada por el Señor. Y dice, y cuando el pastor se sube a predicar, dice, nunca me había pasado. ¿Qué disparate está diciendo este hombre? ¿Qué es esto? Si esto no está en la palabra. Empezó a tener revelación de la palabra. Y ella dice, hermano, era algo tremendo. Por años estuve allí, en el falso evangelio. Y ahora me encontraba con un problema. Podía cuestionar todo lo que el pastor decía a la luz de la palabra. Y dice, hermano, fue así como yo conocí al Señor. Pero me hallaba en la mega iglesia como alguien muy extraño a los demás. Intenté hablar con algunas mujeres que eran las que, servidoras, dice ella, que recibían a la gente en la puerta. Y le dijo, me ha ocurrido algo maravilloso. ¿Qué te ha ocurrido? Conocí al Señor. No, pero es que ya tú eras cristiana. No, yo no había tenido revelación de lo que es Cristo. Ahora puedo decir que el Señor me salvó. Entonces llegó a recibir el verdadero evangelio de la gracia de Dios, este que estamos hablando. Por eso Pablo dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tuve un encuentro con el Señor. Entonces, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, es el verdadero evangelio. Cuando dice, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo Señor, el reino de los cielos. Entonces, hablando con la hermana, me dice, ya yo había creído al Señor, contenta, feliz, pero ahora ¿qué hago? Hasta que oyó hablar de una reunión donde su hijo se reunía. Pero alguien de la mega iglesia dijo, cuidado, porque esos que se reúnen en casa son una secta. Entonces ella le dio miedo. Y dijo, Señor, no, yo no quiero ninguna secta. Pero eso allá donde estoy no me parece. Pero voy a ir a ver, porque ya tú me has dado revelación de tu palabra. Y cuando fui invitada a la reunión, ella dice, hermano, estaban los hermanos, el cuerpo de Cristo. Entonces la conocí allá en Venezuela y contenta estaba la hermana y me contó el testimonio. Y hermano, ese testimonio yo lo guardo porque sirve para ayudar a otros, para llevarlos al verdadero evangelio. Porque ¿cuál es el problema con el falso evangelio? Que la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, el enemigo está orando, mucha gente no sabe, pero ¿con qué objetivo?
que no se desea revelado el Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, amados hermanos, este capítulo 1 de Gálatas, cuando empezamos allá en la localidad donde estamos a estudiar todo el libro de Gálatas, para mí este pedacito que estoy compartiendo fue revelador. Incluso Pablo comienza diciendo, el cual se dio a sí mismo. O sea, empieza hablando de la cruz y luego del Evangelio. Entonces yo digo, oye, Señor, no había visto esto en Gálatas, que Pablo antes de poder hablar de la ley, de la gracia, le habló del Evangelio y le mostró a los hermanos el verdadero Evangelio para traerlos de vuelta a Cristo. Entonces, hermano, que el Señor en esta noche bendiga su palabra, que nos revela, nos da luz, es preciosa y nos ayuda, hermano, para poder también ayudar a otros que por ignorancia, por hambre del Señor, llegan a algún lugar tratando de buscar algo, pero que el Evangelio verdadero no le ha sido revelado. Entonces es importante este pasaje de Gálatas. Y que el Señor nos ayude, hermano, Señor, bendiga su palabra, amén. Amén. Te damos las gracias, Padre, por el Evangelio de Cristo. El Evangelio que vino del cielo, con el cual fuimos salvos. Porque tu palabra dice que el día que oímos el Evangelio verdadero, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias te damos, Padre,